Le damos la bienvenida a doctor Flores. Gracias. Buenos días. Por supuesto, lo primero que debo decir es que me siento profundamente honrado y agradecido con la Andy de que me invite una vez más a este encuentro anual del cual tuve el honor de participar en su primera edición, no en un salón tan espectacular como este, sino en unas instalaciones distintas, pero que marcó el rumbo de una reunión anual que tiene gran importancia para el mundo logístico en Colombia. Lo primero que yo quisiera decir es que el tema, desde la perspectiva de la organización que yo represento, es la colaboración. Y a lo largo de los próximos minutos voy a intentar convencerlos a ustedes de que si realmente queremos avanzar más rápido y al ritmo en que el mundo lo está haciendo, tenemos que incrementar de manera exponencial los ejercicios de colaboración que en un país como Colombia se vienen desarrollando de tiempo atrás, pero que necesitamos profundizar, acelerar y expandir a otros niveles de operación de las compañías. Y les voy a mostrar eso con casos reales de lo que está pasando en la Alianza Pacífico y lo que está pasando en Colombia. Para quien no conozca, me tomo 2 minutos para compartirles qué es Lógica. Lógica es una organización sui generis. No hay muchas organizaciones como Lógica en el mundo latinoamericano. Lógica es una asociación creada por algunas de las empresas aquí presentes hace 30 años y Lógica se creó con un único propósito: trabajar por la eficiencia de la red de valor, lo que antes llamábamos cadena de abastecimiento, utilizando un principio fundamental que es la colaboración entre empresas para la implementación de 2 herramientas que son prácticas logísticas y estándares internacionales. Eso es lo que hace Lógica y para eso un grupo de 29 empresarios hace 30 años crearon la organización, hoy conformada por varios miles de empresas en Colombia. Les decía que entonces les voy a mostrar qué está pasando con la colaboración en el mundo. Y el primer ejemplo hace relación con tal vez las 2 compañías de comercio que hoy luchan más intensamente por dominar el mercado en el mundo entero. Una compañía relativamente joven en términos empresariales, que fue creada en el año 62, que se llama Walmart, hoy presente en muchas partes del mundo. Y en segundo lugar, otra compañía también de Estados Unidos, pero creada hace escasamente 20 años, que se llama Amazon. Y como ustedes los ven todos los días en los periódicos, en Estados Unidos y en el mundo entero, luchan y compiten en distintas actividades, tanto en el mundo digital como en el mundo físico. Pero miren lo que hace escasamente 45 días acordaron en México. Eso es increíble. Cómo 2 compañías que luchan de esa manera en un mercado como el mexicano, donde Walmart sin lugar a dudas es el líder indiscutible, toman esta decisión. Yo creo que eso nos da muchas enseñanzas. Y no es el único caso. Sigamos en México, la economía más grande de esta Alianza Pacífico, y miren lo que pasó. Para mí, eso que ustedes están viendo en la pantalla tiene al menos 3 mensajes muy importantes. 2 competidores a muerte. Oxxo, que ustedes lo conocen, surgió hace 10 años, 12 años. Es hoy en día realmente el único que le puede competir a Walmart en México. Ha crecido de una manera fundamental. Tiene hoy 18,000 puntos de venta
y abre 3 puntos de venta por día. Dos competidores acérrimos deciden unirse. Primera lección. Segunda, es la convergencia del mundo digital con el mundo físico. Cuando hace apenas pocos años nos decían, usted tiene que escoger ser físico o escoger ser digital, los líderes finalmente dijeron no, hay que estar en los dos mundos. Y ese es un muy buen ejemplo real de cómo el mundo físico y el mundo real convergen. ¿Y por qué utilizar una red como las de las tiendas OXXO? Porque son 18,000 tiendas y quiere decir que están muy cerca de mucha gente. Y esa cercanía a mucha gente es a mi manera de ver en la tercera lección. Buena parte de la logística que se ha desarrollado en los últimos 80 o 100 años, una parte muy importante de esa logística ya no sirve para el mundo actual. La logística se desarrolló para cumplir con un propósito fundamental, y es que cuando nosotros los consumidores íbamos al punto de venta, comprábamos y nosotros los consumidores llevábamos las compras a nuestras casas. Eso comenzó a cambiar sustancialmente hace algunos años cuando se comenzó a desarrollar la comida fuera del hogar. Pero la logística de los supermercados o de las tiendas o de los puntos de venta era eso, el consumidor compraba y se llevaba sus cosas a la casa. Y todo esto que está pasando es porque el consumidor, y recordemos que todos somos consumidores, estamos cambiando profundamente. Ya no queremos ir a los puntos de venta a comprar las cosas. Lo que queremos es comprar por internet y que nos lo lleven. Y si no nos lo pueden llevar, entonces tener facilidades como estas de poder recoger en OXXO, pasar en el carro, sacar la mano y llegar. Eso está pasando en el mundo entero. Esto es solo un ejemplo, pero eso está pasando en el mundo entero y está comenzando a pasar en Colombia, y ahí tenemos los grandes retos en la Alianza Pacífico y en cada uno de los países. ¿Cuáles creemos desde la perspectiva de lógica que es la parte de la solución? Hay que hacer muchas cosas como los panelistas anteriores nos lo compartieron, pero hay una cosa fundamental: hay que colaborar. Hay que desarrollar en las compañías capacidades de colaboración para poder satisfacer al consumidor. Las compañías colaboran no porque sean buena gente, no. Las compañías colaboran porque han venido entendiendo que si no unen fuerzas con sus clientes, con sus proveedores y sobre todo con sus competidores, como lo vimos en los dos ejemplos anteriores, no van a poder satisfacer al consumidor final. Y las empresas existen para satisfacer al consumidor. Como les voy a mostrar más adelante, en lógica se ha trabajado en desarrollar una tesis muy importante, y lo vamos a demostrar con datos de que cuando las compañías colaboran obtienen resultados muy significativos. Modelos de colaboración hay muchísimos. En la pantalla hay algunos de los que seguramente ustedes conocen, hay otros más, pero básicamente todos los modelos de colaboración han surgido en algún momento donde las condiciones de competencia cambian y las compañías deciden hacer nuevas cosas para aumentar las posibilidades de satisfacer y de llegar al consumidor final. Las empresas en Colombia, muchas de aquí presentes, en lógica han desarrollado un modelo adecuado a sus requerimientos, que básicamente lo que dice es: primero, no se colabora con todo el mundo. Segundo, la colaboración responde a relaciones particulares. Y tercero, hay distintos niveles de colaboración. Uno muy básico, por ejemplo, las estivas. En Colombia está de moda desde hace 5 años hablar del transporte multimodal.
Pero para que eso sea realidad hay que hacer muchas cosas, pero hay que hacer una, muy simple, que todos usemos la STIVAI la misma. Eso se estandarizó en el año 91. El primer estándar que hizo Lógica fue el de Stivas, año 1991. Vayan a los centros de distribución y miren a ver si el 100% usan Stivas estándares. No. Si el ancho interno del camión no es de 240, no sirve para utilizar Stivas estándares. Entonces, ese es un simple ejemplo de un facilitador muy sencillo, pero que tiene un impacto en la logística monumental. Si yo no puedo movilizar la mercancía estivada desde la fábrica hasta el punto de venta, como ocurre en Europa o en Estados Unidos, la eficiencia de mi red es radicalmente distinta. Cuando uno va a cualquier supermercado, Mercadona en España, ustedes ven una estiva con no sé cuántos cientos de latas de atún, está ahí puesta a exhibición, porque esa mercancía nunca tuvo que ser manipulada. Desde la fábrica salió y la llevaron allá. Y todo el sistema de transporte, todo, funciona con base en ese estándar. Ese es un facilitador. Aparentemente una cosa muy simple, pero que tiene un impacto en la logística monumental, como vamos a ver más adelante. Hay muchos tipos de colaboración, el uno a uno, el uno a muchos, poco más complejo. Es más fácil ponerme de acuerdo con un solo cliente o con un solo proveedor a ponerme de acuerdo con varios. Uno muchísimo más complejo, que es el de muchos a muchos, muy poco presente en América Latina, la excepción Colombia. Por ejemplo, en muchos a muchos hay 3.000 empresas que comparten información de datos de venta de inventario desde el año 1999. Hace 19 años. Y decidieron intercambiar la información para todos tener la misma información para tomar mejores decisiones. ¿Qué tanto se usa la información? Ese es el reto, no mucho. Y también se colabora con el gobierno, que es mucho más complicado. Pero hay ejemplos exitosos en Colombia. Por ejemplo, uno que va a impactar la operación de todos ustedes, los peajes electrónicos. A Lógica le tomó 8 años, pero se logró que el gobierno, a través del Ministerio de Transporte, hace 2 años y medio adoptara la tecnología de identificación por radiofrecuencia. Y ya dentro de poco tiempo, van a comenzar a funcionar los peajes electrónicos, de forma tal que todos los vehículos del país van a estar identificados con un chip de radiofrecuencia. Lógica le da al gobierno 12 millones de números para que lo pueda hacer. Y eso va a facilitar, por ejemplo, sistemas de trazabilidad de carga en tiempo real. Imagínense, aquí nos hablaban de visibilidad y de transparencia. Imagínense poder saber en todo momento en qué vehículo está mi carga y por dónde va. Eso va a ser posible en pocos días en un país como Colombia. Ahora, eso va a producir un impacto solo si las compañías deciden colaborar y desarrollar infraestructuras comunes para poder hacer uso de esa información. Pero la pregunta vuelve a ser válida y todos los días nos la tenemos que plantear. ¿Por qué hay que colaborar? Por el consumidor. Es el consumidor el que nos obliga a colaborar. ¿Por qué Walmart y Amazon, competidores acérrimos, deciden unir fuerzas en México? Por una sola razón, porque el consumidor les está demandando tanto que necesitan unir fuerzas uno y otro, a pesar de ser competidores, y no van a dejar de ser competidores por eso, para poder satisfacer a los consumidores, que es el objetivo de toda organización. Y en ese sentido, Lógica viene hablando hace ya varios años del concepto de red de valor y no del concepto de cadena de abastecimiento. Y de esta manera, con 2 gráficas que no son nuestras, son de una organización que ustedes deben conocer, que se llama el Consumer Goods Forum, un foro donde se reúnen las 500 compañías de comercio e industria más grandes del mundo.
los Unilever, los Walmart, los Procter, etcétera. De Colombia participa Éxito, participa Nutresa y otro par de compañías. Esas empresas de consumo masivo dijeron, y de esta manera, en esta gráfica lo quieren explicar, es que la visión tradicional de la logística era, en los flujos de los cuales nos hablaban hace un rato, lo más normal era empujar las mercancías al paso siguiente hasta que llegaran al consumidor final. Y a veces, había flujos de información desde los puntos de venta hasta la manufactura. Esa fue la visión tradicional por muchos años. Pero toda esta revolución en el consumidor, jalonada por una cantidad de elementos que vamos a ver más adelante, realmente cambiaron. Y hoy, la manera como lo expresan gráficamente es lo que ustedes están viendo. El consumidor está en el centro. Y todos los jugadores, todos, están necesariamente relacionados y trabajando de una u otra manera para poder satisfacer a ese consumidor. ¿Cuál es el fabricante más grande de relojes hoy? Rolex. Swatch. No. Apple. ¿Y cuál es uno de los ejemplos más increíbles de colaboración que hay hoy en el mundo? Un fabricante de zapatos y un fabricante de relojes. Apple y Nike. ¿Por qué? Porque el consumidor que está en el centro, que compra tenis y que le gusta correr, finalmente encontró mucho más valor cuando se dio cuenta que podía unir el tenis con el reloj y controlar la salud, las pulsaciones, el corazón, etcétera, etcétera. Y por esos deseos del consumidor, esas dos compañías encontraron una oportunidad gigantesca y hoy tienen una iniciativa monumental en donde todos los tenis Nike se pueden conectar automáticamente con los relojes Apple y venden cantidades alarmantes. ¿Por qué? Dos compañías que si a mí me han preguntado, no sé ustedes, a mí me preguntan hace 5 o 6 años, ¿algún día un fabricante de zapatos y un fabricante de relojes van a trabajar juntos? No, yo no me lo hubiera imaginado, pero eso hoy pasa. Y ejemplos como esos van a seguir pasando. ¿Por qué? Porque el consumidor, nosotros que estamos cambiando la forma como compramos, estamos llevando a que las compañías se planteen cosas distintas. ¿Y por qué los consumidores están cambiando de manera tan importante? Por muchas razones. Yo aquí traigo 2 o 3. Pero antes de entrar en eso, yo les pregunto, ¿hace cuánto existen el servicio de domicilios, de mercado de domicilios en Colombia? Hace muchos años, ¿cierto? Yo me acuerdo que mi abuela en Bogotá, una vez al mes, llamaba a Carulla y pedía algo y se lo llevaba. Pero ese mundo de los domicilios se transformó hace 3. ¿Cuántos domicilios llegan a sus casas al día o a la semana? ¿Han pensado? ¿Y qué pasó ahí? Lo primero, que cambió el comportamiento de la gente. Hoy en Colombia, no sé las cifras exactas, pero probablemente un 30% de la población nació después de 1990. O sea, tienen hoy 29, 30 años. Eso significa que esas personas no conocieron el mundo antes de Internet. Piensen si tienen hijos de esas edades. Y ese grupo poblacional, en unos 10 años, va a ser la mayoría del país.
Y no solamente la mayoría en términos de personas, sino va a ser la mayoría en términos de poder adquisitivo. Y sobre todo, ese grupo de personas va a manejar el país. O sea, dentro de 10 años, la mayoría de los dirigentes en el sector público, en el sector privado, en el sector educativo, donde ustedes lo ven, va a ser gente que no conoció el mundo antes de la existencia de Internet. Y esas personas piensan y se comportan diferente. Son los mayores consumidores de música, por ejemplo, y nunca tuvieron, bueno, long play no, por supuesto. Betamax tampoco, cassettes, no, ni siquiera CDs. Algunos alcanzaron a conocer el Blu-ray. Y eso tiene un profundo impacto en la logística. Porque si hoy probablemente el 2% en un país como Colombia las ventas son a través de canales electrónicos, es muy posible que en muy pocos años, 10 años es muy poco, ese porcentaje en algunas categorías suba a 30 o 40%. Y eso significa que la logística que hoy tenemos que comenzar a transformarla hoy, no dentro de 10 años, ya, para poder satisfacer a esa masa de consumidores. Hoy puede que compran poco, pero dentro de 10 años van a comprar mucho. Ayer nos dieron una cifra increíble, yo no la conocía, Martín Gustavo Ibarra. El 35% del comercio cross-border es e-commerce. Es una locura. En el 2025, el 33% de todo el comercio en Estados Unidos, más de 2 trillones de dólares de los nuestros, es una suma descomunal, va a ser electrónica. Cuando yo vi esto por primera vez, Lógica tiene una fundación que se llama Lógica Investigación y es aliada de MIT, que tiene una red de centros de investigación en el mundo, son 6 centros, Lógica es el centro para América Latina. Y allá hay unos señores que se dedican a mirar un proyecto muy grande llamado Megaciudades. Y para mí fue una sorpresa. Colombia es Bogotá, perdón, es la 7ª ciudad más densa en población del mundo. Solo superada por unas ciudades en Asia que tienen nombres impronunciables, algunas de ellas, y no quiero. Pero para mí, cuando preguntaban en América Latina cuáles son las ciudades más grandes, más densamente pobladas, México o Sao Paulo, ¿no? Bogotá. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene mucho que ver con la logística, como vamos a ver ahora, muchísimo que ver. Un reto terrible que tienen todas las compañías, la distribución de última milla. En Colombia, las ciudades poco planeadas han trabajado mucho algo en planear y resolver el transporte de la gente, y los transmilenios y toda esa cantidad de cosas. Pero ninguna ciudad en Colombia ha hecho nunca nada. Hasta ahora comienza por planear la distribución de comida. Nunca. Y eso está generando problemas gigantescos para la mayoría. Para otros, como Rappi, se ha convertido en su oportunidad y en un negocio multimillonario. ¿Por qué? Porque el consumidor cambió su comportamiento. El consumidor ya no quiere ir al punto de venta, quiere que le lleven todo a la casa. Y ahí entonces Rappi revolucionó los domicilios y ustedes ya saben la historia de todo lo que ha pasado. Ya ha tenido otros impactos gigantescos. Aquí está Ricardo, pero yo le pregunto, ¿hace cuántos años Éxito no abre un almacén nuevo de 10.000 metros cuadrados? ¿8, 10? Y eso entonces uno dice, ¿y eso por qué? ¿Será que ya no les gustan los almacenes grandes? Sí, ya no les gustan, pero ¿por qué? Porque el consumidor ya no va a ellos. Carrefour lleva 10 años en problema perdiendo plata en Francia, donde se inventaron el supermercado y el hipermercado grande, porque la gente ya no va.
Y una de las razones por las cuales no va es por el tema urbano. Hace 2 años, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población vivimos en ciudades. Dentro de 20 años, el 75% de los humanos viviremos en ciudades. Eso quiere decir que las ciudades cada vez van a estar más congestionadas y más densas. Y eso quiere decir que tenemos que inventarnos fórmulas distintas de llevar la comida a donde la gente la compra o la consume. La comida y la ropa en general. Si alguien ha sido observador, la fuente de esta gráfica es una compañía consultora muy importante que hizo un estudio al cual le dio un título muy sugestivo. Para entregarle las cosas al nuevo consumidor, ese que le gusta comprar por internet, sus mayores rivales se deben convertir en sus mejores amigos. Lo hicieron hace 2 años. Y yo creo que tenían razón. Miren lo que está haciendo Walmart y Amazon. Y lo están haciendo, ¿por qué? Para poder responder a este tipo de retos. Hay muchos más. Yo traje aquí estos 5 que me parecen bien interesantes. La urbanización, las regulaciones ambientales, me ahorro todo porque en el panel anterior lo mencionaron. Bogotá está en revolución porque la alcaldía acaba de anunciar que por la calle 13, a partir del 17 de octubre, o sea, a partir de ayer, los camiones, en general los camiones de 7 toneladas o más, no me acuerdo el número, entre 6 y 8 de la mañana no pueden circular. Una medida dramática. ¿Pero por qué? Porque tenemos que reconocer que las vías no crecen al mismo ritmo que crecen las necesidades de la gente. Y eso es solamente el primer ejemplo. Y si no hacemos cosas distintas, el sector privado, y colabora más rápidamente, entonces va a tocar que reaccionar a regulaciones. Problemas medioambientales hay en Bogotá, en Medellín, en muchas ciudades del país. La ineficiencia del transporte, ahorita vamos a profundizar. El transporte sigue siendo el 50% del costo logístico. En consumo, en farmacia, en hogar, en electrodomésticos y en textil y confección. 50%. Algo hay que hacer con transporte. Y lo que se pueda hacer en transporte, lo que podamos mejorar de costos de transporte, va a tener un impacto en el costo total de la logística muy importante. Última milla. Otro ejemplo, Bogotá. Según fuentes, ¿cuántas tiendas hay? Entre 80 y 100.000. Estudios de lógica dicen que una tienda promedio, una tienda de barrio promedio, es atendida por 20 a 25 proveedores, que van en promedio a cada tienda 2 o 3 veces por semana. Y la cantidad de producto que entregan en cada tienda es tan pequeña que la matemática dice, y hago énfasis, la matemática dice que si fuera 1 o 2 proveedores, máximo 2 veces por semana, a entregar todo, se podría. Imagínense el impacto en la reducción de viajes. Si hicieron las multiplicaciones, eso da más de 6,5 millones de viajes por mes. Y nos quejamos todos en Bogotá, de que es que, y a cualquier hora además. Esto no puede seguir así, ahora les voy a mostrar unos resultados. Hay que encontrar maneras colaborativas de llegar a la tienda. El pensar que en una ciudad como Bogotá
los proveedores más importantes van a poder seguir llegando de manera individual a la tienda, olvídense, no va a pasar. Y la solución es ponernos de acuerdo ahorita para evitar, porque algún día la ciudad va a decir, ¿saben qué, señores? Se unen y además solo pueden atender las tiendas de 3 a 4 de la mañana, punto. Entonces hay que generar soluciones con anticipación. Ejemplos de lo que se ha hecho en Colombia. Ante estas circunstancias, ante esta realidad, las compañías en Colombia, les voy a mostrar en algunos casos los nombres, en otros no puedo hacerlo, pero les voy a contar, han comenzado a decir, tenemos que hacer las cosas distintas. Y les voy a mostrar 3 ejemplos. El primero es este de transporte colaborativo. La Secretaría de Movilidad nos contrató un estudio y entonces nosotros dijimos, oiga, ¿qué compañías quieren trabajar? Y encontramos 2 compañías. Para darles contexto, según Planeación Nacional, en Colombia hay algo más de 30 millones de viajes primarios al año. 30 millones de viajes. Ahí están los tipos de transporte, etcétera, etcétera. El 37% de esos viajes, los camiones van desocupados. Si ustedes multiplican por un costo promedio de 1.200.000 por viaje, ya podrán ver cuánto vale eso. Casi 40 billones de pesos. Y el 34% perdido. Entonces, esas compañías que hay ahí, casi 15, dijeron, oiga, tenemos que hacer algo. Que en el panel anterior dijo Javier, yo quisiera mandar mi camión hasta Barranquilla lleno y traerlo, no desocupado, sino que allá pudiera ese camión ser cargado con la necesidad de alguien. Hicieron una cosa muy simple. Decidieron, oiga, vamos a hacer una cosa, vamos a colaborar entre nosotros, esas compañías que son de carne y hueso y pueden ir a preguntarle a cualquiera de ellos. Vamos a hacer una cosa, le vamos a entregar a Lógica nuestras demandas, nuestras necesidades de transporte del próximo mes y del mes siguiente y del mes siguiente. Para que Lógica las cruce e identifique dónde hay posibilidad de compensar carga, que es el nombre que los teóricos, los técnicos le han dado. Y si identificamos compensación de carga, nosotros vamos a hablar con nuestras empresas transportadoras, les vamos a dar la información y entonces el costo del viaje pues no va a ser el mismo, tiene que bajar y todos nos beneficiamos. Y magia, ahí están los resultados. Entonces, ¿qué nos dijeron? Esa herramienta, nosotros hicimos una herramienta pues muy poco sofisticada para hacer el piloto, etcétera, y calcular los resultados, y nos dijeron, le vamos a decir a nuestras compañías transportadoras que les den la información para seguir haciendo este ejercicio permanente. Entonces las compañías dijeron, hay un paradigma muy grande, si yo comparto la información pierdo mis clientes, eso no es así, pero hay que reconocerlo. Entonces estas compañías le dijeron a Lógica, haga la herramienta. Y el 7 de noviembre, dentro de 2 semanas, aquí en Cali, que es la celebración de los 30 años en Cali, 6 de estas compañías inician el uso de la herramienta para continuar con su ejercicio de compensación de carga para bajar. La matemática dice, que si todas las compañías colaboraran y cruzaran su información de carga, el 70% de los vehículos no los podíamos ahorrar. Porque la cantidad de capacidad no utilizada es gigante. Otro ejemplo. Yo les conté lo denso que es Bogotá. 2 compañías, en este caso se facilitó un poco, porque son 2 compañías primas hermanas del mismo grupo. Una es La Receta, que es el distribuidor mayorista del mercado institucional, que es una compañía de Alpine y el grupo Nutresa, y otra es El Corral, que como ustedes saben también es del grupo Nutresa. Sus centros de distribución están ubicados muy cercanos en la zona de Siberia
y todos los días a una localidad en Bogotá muy famosa que se llama Candelaria. Iban cada uno por su cuenta. Decidieron trabajar con nosotros, aceptar este proyecto y decidieron ir juntos. Se ahorraron una cantidad de costos, se ahorraron una cantidad de viajes, contaminaron menos la ciudad. Y en este solo ejercicio, dos empresas en una localidad tienen unos ahorros potenciales de $11.300 año. El BID vio esto y está mirando a ver cómo genera unos recursos para que hagamos esto, pero ya a una escala de 200 o 300 compañías. Que eso tendría un impacto fundamental. Quien esté interesado me escribe y cuando el BID nos dé la platica, con mucho gusto los llamo. En este caso es también real, de Bogotá, no puedo decirles el nombre, pero créanme, es una cadena en Bogotá con sus proveedores, que tiene, como casi todas las cadenas, dos modelos de entrega, unos el CEDI, otros del CEDI al punto de venta. Y en el primer caso, pues todo fluye como fluyen las cosas normalmente, sin ningún tipo de planeación. Estas compañías con esta cadena decidieron colaborar y ponerse de acuerdo en no ir todos directamente al punto de venta, no todos al CEDI, sino planear con anticipación y generar una solución más racional, y se ahorraron en los tiempos de despacho casi el 24, el 25%, lo cual tiene un costo gigante, pero no se los puedo compartir. En Bogotá, ustedes deben conocer, hay una zona que se llama Sol, en Funza, en donde muchas compañías de consumo masivo comparten una gran instalación. Esas compañías contrataron a Lógica para identificar posibilidades de colaboración. Y identificaron 3. Uno que ayer nos hablaron, ya se está desarrollando en Colombia, el Uber de los centros de distribución. Entonces yo tengo una capacidad libre en este instante, yo necesito, entonces esas compañías están viendo a ver cómo, en lugar de tener 15 bodegas, cada una de 10.000 metros cuadrados que utilizan 15 compañías individuales, las 15 compañías están concibiendo que tienen una bodega de 150.000. Entonces es un pensamiento distinto. Están comenzando a mirar cómo usan colaborativamente, por ejemplo, los montacargas. Hay un reto descomunal que son los contratos legales, las áreas legales, etc. Pero por lo primero que nos dijeron que teníamos que trabajar y ayudarles es colaborar para compartir la gente de los centros de distribución. Y nosotros les preguntamos por qué. Nosotros no lo habíamos pensado. Porque para nosotros es un problema gigantesco que está descrito ahí. Y no voy a entrar a decir. Y hoy, esas 15 empresas, a lo que más le están trabajando es a compartir la gente. Ya han encontrado multitud de beneficios. Hay algunos de ellos. Entonces, fíjense, con estos 3 casos, y Andrés nos invitaba en su moderación del panel, hay que colaborar, sí, pero hay que colaborar mucho más de lo que estamos haciendo. Y hay que colaborar mucho más rápido de lo que estamos haciendo hoy en Colombia, porque para poder satisfacer los retos de los consumidores, las exigencias de los consumidores, tenemos que movernos rapidísimo, y mucho más rápido de lo que nos hemos movido. Pero viene otra pregunta. Y Lógica siempre nos han dicho, bueno, ustedes hablan mucho de la colaboración y dicen que la colaboración produce resultados. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Hay que medirla. Ya hace 4 años un grupo pionero de empresas nos dijo, midamos la colaboración. Y comenzamos a hacer unos ejercicios que todavía es parte de una investigación de mayor envergadura, y es crear una metodología que llamamos Coldex, es el índice de colaboración que permite hacer una evaluación general de las relaciones entre empresas para poder darle a las empresas información de qué es lo que tiene que hacer
para que su proceso colaborativo sea más eficiente y produzca un impacto. Y estos son algunos de los resultados. Este año, casi 113 compañías decidieron participar del ejercicio, que es muy simple. Los proveedores evalúan a sus clientes y los clientes evalúan a sus proveedores. Y con base en, ya hay entrevistas, ya hay información dura, ya hay encuestas, etcétera, etcétera. Y toda esa información la recoge Lógica y nosotros le decimos a cada una de esas compañías, en las 8 áreas que valoramos de colaboración, cómo están. Y entonces le decimos a un proveedor, mire señor, sus clientes, no Lógica, piensan que en estos 8 procesos usted está en esta situación y debe hacer esto. Y a la inversa, los proveedores le dicen a sus clientes cómo los ven. Y todo ese proceso ha venido creando, pues primero una base de datos gigantesca, que lo que está permitiendo es poder identificar qué es lo que tiene que hacer cada compañía en cada sector para incrementar su colaboración y producir mejores resultados. Hicimos este año el primer piloto de la metodología, pero no ya muchos a muchos, sino un jalonador con un grupo de sus proveedores. Una compañía, la puedo mencionar, Noel, juntó a 26 de sus proveedores de materia prima, material de empaque y servicios logísticos y hizo por primera vez la medición. Hoy otras compañías lo están haciendo. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque muchas compañías han entendido que tienen que mejorar sus capacidades de colaboración para desempeñarse mejor en el mercado. Con esto termino 3 mensajes. 1. Esto dicho por un señor en Japón, muy importante. Es mejor que 100 demos un paso juntos a que yo dé 100 pasos. Esa es una definición, a mi manera de ver, bellísima de lo que es la colaboración. Y no habla de objetivos, ni de métricas, ni de toda la cantidad de cosas que nos gusta hablar en las compañías, no. Pero es un mensaje que todo el mundo entiende. Es posible que vayamos un poquito más lentos, pero si vamos y somos creyentes en eso, las empresas finalmente avanzan y obtienen los resultados. Y ya saliéndome de esa visión para lo otro, como les he tratado de mostrar con esas cifras, la gente que decide colaborar y hacer procesos de una manera diferente consigue resultados. Los señores que decidieron llegar a última milla colaborativamente consiguieron resultados. Los señores que decidieron intercambiar información de su transporte para hacer consolidación de carga consiguieron resultados. Y entre más gente se vincule a esas iniciativas, todos van a conseguir mejores resultados. Y es mejor anticiparse a las reglamentaciones y restricciones y hacerlo de una manera distinta por acuerdo con los proveedores y con los clientes. Y finalmente, nosotros en Lógica sí estamos convencidos que cuando las compañías desarrollan capacidades de colaboración en sus equipos, pueden llegar a generar ventajas competitivas. Hoy todo es copiable. La cultura de las organizaciones no es copiable. Y lo más difícil de la colaboración no es el sistema de información, no es la tecnología, no son los recursos, no son los camiones, somos las personas. Para que las compañías colaboren entre sí, hay que superar una primera barrera, la colaboración al interior de las empresas. Cuando las empresas a su interior colaboran, sobre todo áreas logísticas y comerciales, la colaboración entre las empresas fluye mucho más rápidamente. Hay que caminar juntos, la colaboración se paga y produce resultados y la colaboración puede llegar a generar ventajas competitivas para las organizaciones para poder satisfacer de mejor manera y superar las expectativas de los consumidores. Muchas gracias, muy amables.